Hola, soy Alba Mireya Castro Morales y Cuellar y voy a dar lectura a mi texto, Las espiritistas, Juan Telles, el espiritismo mexicano en el arte y la clase política. Cuando me penetré de lo racional y lógico que era la doctrina espírita, concurrí en París a varios círculos espiritistas, en las cuales presencié algunos fenómenos interesantes. Los médiums, cuyo trabajo fui a presenciar, manifestaron que yo también era médium escribiente. Francisco I. Madero, Mis Memorias, 1909. Durante la segunda mitad del siglo XIX, tuvo gran auge la práctica del espiritismo, un tema que puede parecer ajeno al nuevo interés por renovar el pensamiento de la razón con el que pretendían desaparecer las nociones sobrenaturales que para muchos liberales estaban fuertemente concernidas al fideísmo. La obra de Telles, Las espiritistas, resulta una pieza de transición de siglo en la que se desarrollan reminiscencias del romanticismo, la nueva religión científica y el modernismo académico. En la imagen puede verse la representación de 5 personajes alrededor de una mesa, y sobre esta se aprecian las manos iluminadas que junto con el mueble conforman la parte central de la composición. Las ropas y los velos negros revelan el luto que en conjunto dejan ver que se trata de una sesión espiritista. Espiritistas en México. El principal expositor de este pensamiento, Allan Kardec, usa las palabras espiritista y espírita para diferenciarles del espiritualismo. Para 1870, el Refugio Indalecio González, militar liberal, colaborador en la Guerra de Reforma y fiscal en el juicio contra Maximiliano de Habsburgo, quien introduce el espiritismo a México con la fundación de la revista Ilustración Espírita. Con motivo de la ley del 3 de octubre de 1865, fue deportado y enviado a un presidio francés, donde probablemente conoce dicha doctrina y luego de que consigue escapar, la da a conocer en suelo mexicano con traducciones directas de los textos de Kardec. Para 1875, se publica en su revista un listado de los círculos y sociedades que se han reconocido por la Sociedad Espírita de la República Mexicana, con más de 30 agrupaciones repartidas en el país. Lo anterior significa que para cuando Telles llegó a México, siendo un niño, el espiritismo ya se encontraba bien situado. Las características de la doctrina son básicamente las mismas que las europeas, en la que destaca la bondad y la caridad, traduciéndose en un énfasis respecto a la moralidad, debido a que los espíritas consideran que el espíritu, al separarse de la materia, puede tener cualidades superiores que explican el interés de los mismos en transmitir buenos consejos y altos conocimientos, la última de las revelaciones para los seres humanos. Mesas y tipología. Las teorías espíritas aceptan como medio de comunicación los movimientos impropios o inconexos de muebles como probable efecto de una fuerza natural, siempre y cuando se trate de una manifestación inteligente, es decir, una respuesta congruente a la pregunta que se ha hecho como un sí, no o mediante un número convencional de golpes. La utilización de las mesas se hizo popular, llegando incluso a fabricarse ejemplares especiales para dichas sesiones, y a estas se les llamó mesas giratorias o danzantes, las cuales facilitaban el movimiento como medio de comunicación y de ahí el nombre. La teoría era que los espíritus lograban dichos movimientos o golpes a través de la canalización de electricidad, energía, y que el potencial de duración en la comunicación era directamente proporcional al número de integrantes en la sesión, quienes eran una especie de batería para el espíritu. Manos y círculos. La forma circular en que se disponía el grupo durante la sesión era entonces una manera de concentrar electricidad. Por otro lado, simbólicamente los círculos hacen alusión a un ciclo, mientras que las manos bien podrían ser una forma de canalización de energía, fenómeno presente en múltiples culturas. Umbrales, naturaleza y romanticismo. Existen 2 elementos en el fondo de la pintura que se relacionan con los intereses de representación de la primera mitad del siglo XIX, referencias a la muerte como la puerta y la ventana. En el segundo cuadrante se aprecia una puerta, posiblemente como umbral de transición. Sin embargo, el que se encuentre cerrada también puede referirse a una escisión entre el cuerpo y el espíritu. En el primer cuadrante se observa el fragmento de una ventana,
tenuemente iluminada por una luz crepuscular que anuncia un fin o la muerte. Durante el romanticismo, las referencias al alba y el crepúsculo fueron constantemente utilizadas para situaciones o estados de ánimo, utilizados como tópicos de la lírica romántica y parte del arquetipo femenino por su relación con la naturaleza. ¿Nace, pues, el amor de una mirada? Espíritas o no, tenemos en el fondo de nuestro ser un ángel escondido que pliega dolorosamente sus alas dentro de la materia. Y ese ángel, esa psiquis, soñadora, sublime de amor, se asoma a nuestras pupilas cuando la encarnación humana de nuestro ideal surge ante nosotros, y nos llama con una sola mirada. ¿Quién sabe? Bienaventurados los que creen. Justo Sierra, Incógnita, 1896. Sujeto femenino. Las reminiscencias del romanticismo en la imagen no solo se deducen por los objetos simbólicos, sino que complementan la representación de una mayoría femenina, misma que responde a una carga cultural. La relación de la mujer con la magia no es exclusiva del siglo XIX. Sin embargo, respecto al espiritismo, más que estarlo con facultades mágicas, lo está con nociones de sensibilidad, mismas que eran consideradas un ir y venir entre el hombre y el mundo. Era una forma de conectarse con el universo. Y tampoco es gratuito que coincida con el impacto científico y tecnológico de la electricidad, dado que el adjetivo eléctrico se utiliza para calificar sentimientos y sensaciones. Sujeto masculino. Ya se ha mencionado el valor que le da el espiritismo a los avances científicos, como el de la electricidad, por lo que en una lectura puede dársele la representación masculina, de la que apenas asoma una parte de su perfil, el papel alegórico de la ciencia, como contraparte a la sensibilidad femenina. Así también existen elementos que hacen suponer la posible presencia del pintor. Juan Tellez Sellín. Nacido en Sevilla, el pintor llegó a México en 1884 con 5 años de edad e ingresó a la Academia de San Carlos hacia finales del siglo XIX. De su obra, y especialmente los retratos, se apreció la capacidad sintética de las imágenes, la armonía en su paleta de color, la fuerte expresión y el carácter anímico de las piezas. Si se compara el retrato del padre y un autorretrato del artista, provocan la hipótesis de representación de alguno de los dos en la imagen de las espiritistas. Si bien ya se mencionó el pequeño fragmento que omite el rostro, también puede notarse en estos retratos cierto énfasis en la cabeza, así como un especial y característico tratamiento en la representación de las entradas de cabello y orejas. Por supuesto, esto no es suficiente para argumentar dicha presencia, pero el resto podrá intuirse al exponer un poco más de la biografía de Tellez. Si bien es cierto que presenta una clara influencia del siglo de oro español, además de lo que entonces se juzgó como la esperanza de cambio en el arte académico mexicano, poco o nada tiene que ver con la composición de las espiritistas, excepto en el uso de negro, que por cierto es más que considerable en esta obra. Las espiritistas. Como artista pensionado, Tellez fue enviado a Sevilla, donde probablemente fue influenciado por el tenebrismo. Después de su regreso es enviado a París y retorna a México en 1908, fecha en la que expone su obra en la Academia y a la que corresponde la primera aparición de la presente obra analizada. Fue ostentada con el nombre de las espiritistas bretonas y en general las piezas fueron bien recibidas. El pintor parece desvanecerse para la crítica antes de que finalice ese mismo año. Se muda a Nueva York y es regresando a México 2 años después para ser internado en el Sanatorio Mental de la Castañeda. Se ha planteado la pregunta respecto a lo que pintó en dicho periodo y lo que pudo llevar a Tellez a la locura. No obstante, existe registro de cierta correspondencia entre el pintor y Rubén Darío, fechada el 17 de julio de 1908, y enviada desde Madrid, en la que consuela a Tellez por una desgracia desconocida y le exhorta a refugiarse en su arte. Este hecho claramente sitúa el suceso antes de la última exposición exitosa del pintor, por lo que el trabajo realizado entre estos 2 años, si bien importantes, no son tan decisivos, sino que forman parte del proceso de deterioro. La Junta manda a usted sus plácemes por la celebración del armisticio. No quiero yo dejar de enviar a usted mis particulares felicitaciones,
porque estoy viendo lo mismo que ven todos los que con nuestras ideas comulgan, que es usted el elegido por los poderes superiores para efectuar la transformación requerida en el momento histórico actual por nuestro pueblo. Carta de Antonio Castro, la Junta Permanente del Segundo Congreso Espírita de México para Francisco I. Madero del 24 de abril de 1911. Segundo Congreso Espírita de México. Es realizado en 1908, coincidiendo con la exposición de Telles. Sin embargo, hay que considerar que a pesar de que era bien conocida la doctrina, también tenía un mayor número de detractores. La mayoría no concebía la permanencia de lo que consideraba superstición. Peor aún, los más enterados que se oponían a las pretensiones de experimentar y comprobar la existencia del fantasma mediante una práctica tergiversada de la ciencia. Aún así, no lograron impedir que las conclusiones de aquellos adeptos les llevara a declarar el espiritismo como la religión científica. Ocultismo, espiritismo y psicología. A propósito de la ciencia, bien vale la pena mencionar la relación que Jung y Freud también tuvieron, precisamente en la transición de siglo. Las primeras referencias de aquella discusión aparentemente fueron mediante su correspondencia alrededor de 1907, y danzaban en una línea muy delgada con la que Jung, creyente del espiritismo, estableció una relación del desdoblamiento de personalidad. Las manifestaciones del sonambulismo, una de las formas de mediumnidad, y la interpretación de los sueños freudiana, provocando que el segundo, en pos del psicoanálisis, intentara escindirse de dicho pensamiento, asunto que terminó valiendo la ruptura entre ellos alrededor de 1912. Lo anterior compete porque resulta interesante el modo en que quedan ligados los mecanismos inconscientes, ya sea mediante las prácticas ocultistas o la psicología. Así entonces, el evento trágico que le haya ocurrido a Telles fue quizá también manifestado por cualquiera de esas dos instancias. Es posible que la obra de las espiritistas sea documento de los primeros síntomas de Telles en búsqueda de un consuelo o guía espírita. Así también es sugerente una segunda lectura del cuadro respecto a la posición que ocupaba el pintor al ejecutarla, quizá como premonición de su muerte, pero más aún la del espectador ante la obra, quien se convierte en el fantasma cercano a aquella mujer de ojos cerrados, la medium que busca contacto.